El restaurante está perdiendo dinero. Tenemos que cerrarlo antes de que agote lo que queda de la herencia de papá, dijo mi hermano Marcus, deslizando unos papeles sobre la mesa hacia mí con la simpatía ensayada de alguien que había practicado este momento. Sé que es difícil de aceptar, pero los números no mienten. Cede tu parte. Déjame encargarme de la liquidación, al menos, te irás con algo en lugar de nada. Su esposa, Patricia, asintió solemnemente a su lado, secándose los ojos con un pañuelo de papel como si el fracaso de la obra de toda la vida de nuestro padre le doliera de verdad. Pero, ¿por qué dudé en lugar de firmar de inmediato? ¿Y por qué, 3 semanas después, entré en nuestra reunión familiar con un auditor forense cuyos hallazgos hicieron que mi madre se desplomara en su silla? Necesito que expliques estas discrepancias, dije, colocando el informe del auditor sobre la mesa. Marcus miró el documento, luego a Patricia, y volvió a mirarme a mí con una expresión que pasó de la confusión al reconocimiento y luego a algo cercano al pánico. ¿Qué discrepancias? El restaurante está quebrando. El restaurante obtuvo $340,000 en beneficios solo el año pasado. Ahora tengo los libros reales, Marcus. No la versión que me mostraste, sino la que muestra exactamente a dónde fue ese dinero. Señalé a Patricia. Directamente a su boutique. Durante 3 años, más de $800,000 en total. El rostro de mi madre se puso blanco. Luego se desmayó, deslizándose de su silla antes de que alguien pudiera sostenerla. La verdad había valido la pena la espera, pero la familia nunca se recuperaría de ella. Mi padre había construido Moretti's durante 40 años. Comenzando como un pequeño restaurante italiano en un centro comercial, se había convertido en una institución local, el lugar donde las familias celebraban aniversarios, donde las parejas se comprometían, donde las generaciones regresaban para recordar las comidas que habían marcado sus momentos más importantes. Papá había muerto hacía 18 meses, dejando el restaurante a Marcus y a mí en partes iguales. Marcus se había encargado de la gestión diaria durante años, mientras yo vivía a 3 estados de distancia, forjando mi carrera como abogada corporativa. El acuerdo había parecido natural. Él estaba allí, conocía al personal y entendía el negocio. Yo confiaba en él plenamente. Cuando llamó hace 6 semanas afirmando que el restaurante estaba perdiendo dinero a raudales, creí cada palabra. La pandemia nos golpeó duro. Nunca nos recuperamos del todo. Los costes han subido, los ingresos han bajado y estamos perdiendo efectivo todos los meses, dijo. Su voz sonaba pesada con un aparente dolor. He intentado mantenerlo en pie por la memoria de papá, pero no puedo seguir cubriendo las pérdidas de mi propio bolsillo. ¿Qué tan mal está? Estaremos en bancarrota en 6 meses si no cerramos ahora. Pero si firmas tu parte, puedo vender el edificio, el equipo, la licencia de licores. Tal vez rescatar $200,000 para cada uno en lugar de nada. Los números que me mostró respaldaban su historia, estados de cuenta mensuales que mostraban pérdidas constantes, informes de gastos que documentaban el aumento de los costes. Una trayectoria que pintaba el cuadro de un negocio en declive terminal. Casi firmo. Tuve el bolígrafo en la mano. Lo que me detuvo fue un recuerdo de mi padre. Nunca firmes nada sin entenderlo completamente, me dijo cuando empecé la facultad de Derecho, especialmente cuando la familia está involucrada. La sangre no hace a la gente honesta, solo hace que la traición duela más. Solté el bolígrafo y pedí más tiempo para revisar los documentos. Marcus se sintió frustrado pero no insistió, probablemente porque insistir habría parecido sospechoso. Esa noche leí cada página que me entregó. Algo se sentía mal, pero no podía identificar qué. Los estados de cuenta parecían profesionales. La trayectoria era plausible. La historia era creíble. Demasiado creíble, tal vez, demasiado completa, demasiado conveniente. Llamé a una contadora forense a la mañana siguiente. Sandra Acono se especializaba en fraudes de empresas familiares. Lamentablemente, esto es común, me dijo durante nuestra consulta inicial. Un hermano gestiona el negocio, el otro confía en él implícitamente y el dinero desaparece mediante métodos que no sobrevivirían a un escrutinio profesional.
¿Crees que mi hermano le está robando al restaurante? Creo que los documentos que te mostró son inconsistentes con la información disponible públicamente sobre el negocio de tu padre. ¿Los registros de impuestos sobre la propiedad sugieren que el valor tasado del restaurante ha aumentado? No disminuido. Los informes de inspección sanitaria muestran calificaciones altas constantes y observaciones de un servicio muy concurrido. Las reseñas en redes sociales describen multitudes los fines de semana. Los estados financieros probablemente fueron creados específicamente para convencerte de que cedieras tu propiedad. La pregunta es: ¿qué muestran los estados financieros reales? Conseguir los libros reales llevó 3 semanas. Sandra solicitó registros bancarios, estados de procesamiento de tarjetas de crédito y facturas de proveedores. Entrevistó cuidadosamente a antiguos empleados sin alertar a Marcus sobre el volumen de clientes y las operaciones comerciales. Reconstruyó una imagen de la realidad financiera de Moretis que no se parecía en nada a lo que mi hermano me había mostrado. El restaurante está prosperando, concluyó, extendiendo sus hallazgos sobre la mesa de mi comedor. Crecimiento interanual, márgenes de beneficio muy por encima de la media del sector. Una base de clientes que se ha expandido desde la muerte de tu padre. Porque, según el antiguo personal, Marcus invirtió en marketing y renovaciones. Entonces, ¿por qué afirma que está fracasando? Porque ha estado robando los beneficios. Sandra sacó un diagrama que mostraba los flujos de dinero. Cada mes, se transfieren cantidades sustanciales de la cuenta de operaciones del restaurante a una serie de empresas fantasma. Esas empresas pagan facturas a la boutique de tu cuñada, Patricia's Designs. ¿Qué facturas? ¿Qué podría vender una boutique a un restaurante? Servicios de consultoría, diseño de interiores, materiales de marketing. Las facturas son lo suficientemente vagas como para parecer plausibles, pero lo suficientemente específicas como para justificar pagos elevados. Sandra hizo una pausa. En los últimos 3 años, aproximadamente $840.000 han sido desviados de Moretis a la boutique de Patricia a través de este mecanismo. $840.000. Tu hermano ha estado saqueando sistemáticamente el negocio que tu padre construyó, y ahora quiere que le cedas tu parte para poder continuar con el robo o venderlo todo y quedarse con unas ganancias que no le corresponden. La reunión familiar se programó para el domingo por la tarde. Marcus la había organizado para finalizar el cierre del restaurante. Había invitado a nuestra madre, a nuestra tía y a nuestro tío, a varios primos. A cualquiera que pudiera presionarme para firmar si mostraba signos de duda. Esperaba que yo llegara sola y abrumada. Llegué con Sandra a cono y 3 cajas de archivo con documentación. ¿Qué es esto?, preguntó Marcus mientras yo colocaba las cajas sobre la mesa. Una auditoría forense de los registros financieros de Moretis. Los reales, no la versión que fabricaste para convencerme de que el restaurante estaba fracasando. La sala se quedó en silencio. No sé de qué estás hablando. Has estado robando del negocio de nuestro padre durante al menos 3 años. Desviaste más de $800.000 a la boutique de Patricia a través de facturas falsas y empresas fantasma. Nos has estado mintiendo a mí, a mamá y a todos en esta sala. Eso es ridículo. El restaurante está perdiendo dinero. El restaurante obtuvo $340.000 de beneficio solo el año pasado. Abrí la primera caja y saqué los extractos bancarios que Sandra había obtenido. Tengo los números reales, Marcus. Cada transferencia, cada factura falsa, cada dólar que desviaste al negocio de tu esposa mientras nos decías que el legado de papá estaba muriendo. Mi madre miró a Marcus y a mí, la confusión dando paso al horror. Marcus, ¿es esto cierto? Él no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Fue entonces cuando ella se desmayó. Las secuelas de la revelación fueron caos y confrontación. El tío Richard ayudó a reanimar a mi madre mientras la tía María exigía explicaciones. Patricia intentó irse, alegando que no tenía nada que ver con las decisiones financieras, pero Sandra le bloqueó el paso con documentación que demostraba que ella había firmado cada factura falsa. Ambos son cómplices, dijo Sandra tajantemente.
Las empresas fantasma están registradas a nombre de los dos. Las transferencias requerían las firmas de ambos. Esto fue un plan coordinado, no el error de una sola persona. Marcus finalmente dejó la farsa. El restaurante debería haber sido mío por completo, dijo con voz amarga. Yo soy quien trabajó allí durante 20 años. Yo soy quien lo gestionó después de que papá se enfermara. Tú te mudaste, hiciste tu carrera, apenas venías de visita y te llevaste la mitad de todo. Eso es lo que papá quería, partes iguales. Papá era un sentimental. No pudo ver que tú no merecías partes iguales. No contribuiste en nada mientras yo daba mi vida a ese negocio. ¿Así que decidiste robar mi parte en lugar de pedirme que te la vendiera? En lugar de ser honesto sobre lo que sentías que merecías. ¿Me habrías dado más? ¿Lo habría hecho alguien? Todos me habrían dicho que aceptara lo que papá decidió. Marcus se puso frente a mí directamente. Yo me gané ese dinero. Cada dólar que tomé, lo gané con años de trabajo que tú nunca hiciste. Te ganaste el derecho de robar $840.000 y luego intentar engañarme para que renunciara a mi propiedad. Me gané el derecho a ser compensado por mi contribución real, no a repartir todo con una hermana que aparecía 2 veces al año para las vacaciones. La familia se dividió en bandos de inmediato. Nuestra madre, una vez reanimada, se refugió en la negación. Debe haber algún malentendido. Marcus no le robaría a su propia familia. ¿Robó, mamá? Tengo la documentación. Estás malinterpretando las cosas. Los números pueden ser confusos. Déjame hablar con Marcus en privado. No hay nada que malinterpretar. Creó facturas falsas, montó empresas fantasma y transfirió $840.000 a la boutique de su mujer mientras nos decía que el restaurante estaba quebrando. Eso no es un malentendido. Eso es fraude. El tío Richard y la tía María se pusieron de mi lado, reconociendo que las pruebas eran innegables. Varios primos se mantuvieron neutrales, incómodos con el conflicto familiar. Los padres de Patricia, que también habían sido invitados, presuntamente para presionar por mi firma, se marcharon en un silencio avergonzado. Marcus y Patricia se fueron juntos, negándose a responder más preguntas. Su salida fue la confirmación de todo lo que yo les había acusado. Los procedimientos legales duraron 8 meses. Presenté demandas civiles por incumplimiento del deber fiduciario, fraude y apropiación indebida de activos. La documentación de Sandra era tan completa que los abogados de Marcus le aconsejaron llegar a un acuerdo en lugar de arriesgarse a un juicio conjurado. El acuerdo exigía que Marcus me transfiriera su parte entera de Moretis, devolviera $400.000 de los fondos robados a lo largo de 5 años, renunciara a cualquier implicación con el restaurante y aceptara una orden de alejamiento que le impedía entrar en las instalaciones. La boutique de Patricia se vio obligada a declararse en bancarrota cuando el tribunal determinó que había recibido fondos robados. El equipo y el inventario se vendieron y las ganancias se aplicaron a la restitución que Marcus debía. La denuncia penal que presenté ante el fiscal del distrito dio lugar a cargos por fraude y malversación. Marcus se declaró culpable para reducir los cargos, recibiendo 3 años de libertad condicional y servicios a la comunidad. Patricia recibió libertad condicional por su papel en la creación de facturas falsas. Evitaron la prisión, pero no las consecuencias. La respuesta de mi madre a los procedimientos legales fue desgarradora. «Estás destruyendo a tu hermano», me dijo durante una conversación dolorosa. Hiciera lo que hiciera, sigue siendo familia. Deberías haber manejado esto en privado. ¿En privado? Robó más de $800.000 e intentó engañarme para que renunciara a mi herencia. ¿Qué resolución privada habría sido apropiada? El perdón, la comprensión, encontrar una manera de seguir adelante juntos. ¿Cometió delitos, mamá? Me mintió a la cara durante meses. Iba a robar todo el legado de papá y dejarme sin nada mientras convencía a todos de que yo había tomado una decisión libre. Pero los tribunales, la publicidad, la vergüenza. El nombre de nuestra familia está arruinado. Marcus lo arruinó cuando decidió robar.
Yo solo me niego a ser su víctima. Ella no podía aceptarlo. En su visión del mundo, la lealtad familiar superaba a todo, incluyendo la justicia, la verdad y la protección de uno mismo frente a parientes que te destruirían sin dudarlo. Dejamos de hablarnos durante casi un año después de que se finalizara el acuerdo. Hacerme cargo de Moretis fue tanto sanador como abrumador. Contraté a un gerente general para manejar las operaciones diarias, alguien que Marcus no hubiera seleccionado y que no tuviera conexión con el robo. Revisé personalmente cada documento financiero durante los primeros 6 meses, estableciendo controles que evitaran futuras malversaciones. El personal, la mayoría de los cuales había sospechado que algo andaba mal sin poder probarlo, agradeció el cambio de liderazgo. Varios empleados veteranos compartieron observaciones sobre los gastos de Marcus, el coche nuevo, la renovación de la casa, el estilo de vida que excedía lo que el gerente de un restaurante debería haber podido permitirse. Sabíamos que algo no estaba bien, me dijo un camarero veterano. Pero él era el jefe. ¿Qué podíamos decir? Podrías haberme llamado. No te conocíamos. Marcus siempre decía que no estabas interesada en el restaurante, que habías seguido con tu vida. Otra mentira diseñada para aislarme de la información que podría haber revelado la verdad antes. El éxito genuino del restaurante se hizo evidente una vez que tuve acceso a información precisa. Sin el robo de Marcus drenando los beneficios, Moretis generó suficientes ingresos para financiar una expansión. Abrí un segundo local 2 años después de tomar el control, luego un tercero. La marca que mi padre había construido durante 40 años creció hasta convertirse en algo más grande, un pequeño grupo de restaurantes con su nombre en cada puerta. Nombré a la sala de conferencias de nuestra nueva oficina corporativa en su honor, la Sala Antonio Moretti. Su fotografía colgaba en cada pared de los restaurantes, un recordatorio de quien había empezado lo que nosotros continuábamos. La expansión no fue una venganza. Fue honrar su legado de una manera que el robo de Marcus casi había impedido. Marcus se puso en contacto conmigo 3 años después del acuerdo. Su correo electrónico fue breve, cuidadosamente redactado, probablemente revisado por un abogado antes de enviarlo. Sé que no merezco tu perdón, pero me gustaría explicar mi perspectiva y, si es posible, encontrar alguna manera de seguir adelante. Mamá se está haciendo mayor. Quiere que sus hijos puedan estar en la misma habitación. Por su bien. Si no por el nuestro, podríamos hablar. Consideré la petición durante una semana antes de responder. Robaste $840,000 del negocio de nuestro padre. Creaste documentos falsos para convencerme de que el restaurante estaba fracasando. Intentaste manipularme para que renunciara a mi herencia. ¿Y tu explicación, al ser confrontado? Fue que te lo merecías porque trabajabas más duro. No necesito tu perspectiva. Tengo 8 meses de registros judiciales que explican exactamente lo que hiciste y por qué. Lo que necesitaba de ti era honestidad, y elegiste el robo y la manipulación. Por el bien de mamá, puedo ser civilizada en las reuniones familiares. Pero no volveremos a estar unidos. La confianza, una vez destruida de esta manera tan completa, no se reconstruye. Él no respondió. Mi madre acabó aceptando la nueva realidad. No con alegría, seguía deseando que yo hubiera manejado todo en privado. Seguía creyendo que la unidad familiar importaba más que la justicia. Pero aceptó que la relación de sus hijos estaba dañada permanentemente, que las fiestas serían incómodas, que sus sueños de una familia unida se habían estrellado contra las rocas de las decisiones de su hijo. A veces me culpo a mí misma, admitió durante una conversación. Tal vez favorecí demasiado a Marcus. Hice que se sintiera con derechos sobre todo. Tú no hiciste que robara, mamá. Esa fue su elección. Pero yo debería haberlo visto. Debería haber notado las señales. Confiaste en tu hijo. Eso no es un defecto de carácter. Su violación de esa confianza es el problema, no la confianza en sí misma. Ella asintió, aunque no estaba segura de que lo aceptara por completo. Las madres a menudo luchan por ver la capacidad real de daño de sus hijos. Moretis sigue prosperando.
Ya son 5 locales, con un sexto que se inaugurará el año que viene, una división de catering y una línea de productos de marca, salsas, pasta, los artículos insignia que mi padre desarrolló durante 40 años de cocina. Pienso en él a menudo cuando camino por los restaurantes, en lo que pensaría de la expansión, en si aprobaría cómo he manejado el negocio, la familia, la traición. Creo que estaría orgulloso, no solo del éxito comercial, sino de mi negativa a ser victimizada por alguien que contaba con mi confianza para permitir su robo. Nunca firmes nada sin entenderlo completamente, especialmente cuando la familia está involucrada. Él lo sabía, de alguna manera sabía que la sangre no garantizaba la honestidad. Que la familia podía herirte más profundamente que los extraños porque esperabas algo mejor. El bolígrafo que casi utilizo para renunciar a mi herencia descansa en una vitrina de mi oficina. Es un recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo. No porque no fuera lo suficientemente inteligente para entender el fraude, sino porque confié con demasiada facilidad. Porque la familia parecía que debía significar algo. Porque quería creer que mi hermano no me robaría. Las 3 semanas entre casi firmar y contratar a Sandra Akono fueron las más importantes de mi vida. Esa duda, esa pequeña voz que decía que algo andaba mal, me salvó de una traición que habría sido completa. Marcus lo había planeado todo perfectamente. Los documentos falsos, las apelaciones emocionales, la presión familiar, el momento oportuno diseñado para impedir una revisión cuidadosa. Había contado con mi confianza, mi apretada agenda, mi distancia del negocio. No había contado con que yo recordara el consejo de nuestro padre. Me dijo que el restaurante estaba fracasando. Me mostró estados de cuenta que probaban pérdidas, proyecciones que mostraban la bancarrota, números que pintaban una imagen de colapso inevitable. Me pidió que firmara mi parte para poder rescatar lo que quedaba. Casi le creo. Tenía el bolígrafo en la mano, pero algo se sentía mal. Demasiado conveniente, demasiado completo, demasiado ansioso. La auditora forense encontró $840.000 en beneficios robados y desviados a la boutique de su esposa a través de facturas falsas y empresas fantasma. Cuando entré en aquella reunión familiar con los números reales, mi madre se desmayó. Mi hermano finalmente admitió la verdad. Pensaba que se lo merecía todo. Ahora soy la única dueña del restaurante. 5 locales y creciendo. El nombre de mi padre en cada puerta. Y mi hermano tiene antecedentes penales, un matrimonio fracasado y una hermana que nunca volverá a confiar en él. Él me pidió que firmara. Yo elegí investigar. Esa elección valió $840.000 y el legado de mi padre.